Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Este va a ser el segundo video para nuestra clase de historia y geografía. Espero que les pueda aclarar algunas dudas con relación a la temática y sin más por el momento, aquí iniciamos. Bueno chicos, chicas, en este video vamos a trabajar propiamente sobre el desarrollo de la guerra civil en Costa Rica en 1948. En el video anterior estuvimos conversando un poquito sobre los antecedentes que llegaron a provocar este evento o este hecho bélico en nuestro país. En este vamos a hablar un poquito sobre situaciones y elementos propios del contexto que estamos estudiando. Para eso, iniciamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué elementos tiene que jugar aquí la Guerra Fría para entender, ¿verdad? Y para iniciar, entonces tenemos que ver un poco lo que es el papel de la Guerra Fría en este periodo. Para eso nosotros tenemos que entender, de 1939 a 1945, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética habían generado, por así decirlo, un tipo de pacto tácito en el cual ellos tenían un enemigo en común, los fascistas. Esto permitió que a nivel internacional aquella lucha ideológica que existía entre el liberalismo y el comunismo no fuera tan pesada. Y esto permitió a los países, por ejemplo, de la región latinoamericana, y aquí estamos viéndolo en el caso costarricense, que de esa paz internacional a nivel ideológico permitió desarrollar ciertos proyectos de carácter, por ejemplo, social, en un país que históricamente había sido desarrollado de un carácter liberal, como habíamos estudiado desde el periodo de 1870 hasta 1940, un estado totalmente liberal. Aquí entonces nosotros vamos a ver, llega 1945, se termina esta alianza. Comenzamos con el periodo de Guerra Fría y ahí es donde comienzan a darse estos enfrentamientos indirectos entre los diferentes bloques ideológicos que tenemos en nuestro país y a nivel global. Entonces, esta carrera ideológica, por así ponerlo, comienza a generar diferencias muy grandes dentro de la población costarricense. De hecho, como podemos observar en la imagen tenemos manifestaciones, grupos de trabajadores, personas creyentes que comienzan a decir, ok, separemos el socialismo o el comunismo, que se veía como una amenaza a las creencias y a los valores cristianos de los costarricenses de la época. Esto básicamente provocó, obviamente, una gran división dentro de las corrientes de los diferentes partidos políticos que tenía Costa Rica y también al interno del Partido Republicano, que era básicamente el partido que estaba a la cabeza del Estado costarricense. También vamos a tener otro fenómeno, que es la intervención de los países de Estados Unidos en los países centroamericanos. Por ejemplo, Estados Unidos durante un periodo bastante extenso estuvo tratando de intervenir en diferentes periodos, desde inicios del siglo XX, por ejemplo, en Cuba, en Nicaragua y en otros territorios, en Guatemala, etcétera, etcétera. Esto obviamente ponía un panorama en el cual la presencia de Estados Unidos era constante y vigilante de los fenómenos que se estaban dando en los demás países de la región. Y finalmente vamos a tener que esto va a empezar a generar una política internacional contra el comunismo. Y ese anticomunismo en Costa Rica se va a ver reflejado de una manera muy particular. Aquí se le conoce como bueno, el comunismo tico o el comunismo alotico. También tenía un anticomunismo criollo que teníamos aquí en nuestro país. Entonces eso va a generar, obviamente, diferencias, choques dentro del mismo gobierno costarricense. Y bueno, la clase anterior nosotros también habíamos conversado un poquito sobre los procesos electorales que llevaron a que se diera el estallido de la guerra de 1948. Propiamente el proceso electoral del 48, en el cual estaban en las papeletas Otilio Late Blanco y Calderón Guardia, básicamente fue una carrera electoral muy reñida. Obviamente, a la hora de darse de estas sospechas de fraude y otros fenómenos que vamos a conversar ahorita más adelante, se convierten en los detonantes de este fenómeno o de este evento que vamos a hablar, que es la guerra del 48, que va de marzo de este año hasta abril, el 24 de abril de 1948. Obviamente, tenemos que notar varios fenómenos. Fue una guerra bastante breve, fue relativamente corta. Sin embargo, el impacto que generó a nivel social, la cantidad de muertos, a nivel político, el cambio de gobierno y a nivel económico
o sea, con las estructuras económicas que va a tener el gobierno posteriormente, va a tener un impacto muy fuerte para la sociedad costarricense. Y entonces estos fenómenos nosotros no los podemos dejar de lado. Ahora sí, para hablar de las causas inmediatas de la Guerra Civil de 1948, tenemos que devolvernos a las elecciones de febrero de 1948. En estas elecciones, ante las cuestiones y los alegatos de fraude que existían entre los diferentes partidos, comienzan a darse sospechas de que los candidatos del oficialismo iban a proclamar a Calderón Guardia como el victorioso de las elecciones. Sin embargo, durante el conteo del proceso electoral se estaban dando cuenta que Otilio Ulate era el que iba a ganar. En este periodo, entonces, en este proceso, el 9 de febrero de 1948, se detiene el conteo de papeletas para tomarlo el día posterior, y durante la noche se da un incendio en el Colegio Superior de Señoritas, que era donde se mantenía el conteo de este proceso. Obviamente esto va a levantar sospechas ante la población, lo cual lleva al 1 de marzo de 1948 a la Asamblea, bueno, en este caso al Congreso de Costa Rica de esa época, a anular el proceso electoral ante los alegatos de fraude, personas que decían que votaron en más de una mesa electoral, personas que recibieron presiones para no participar y otros tipos de prácticas de fraude que se daban durante la época. De hecho, autores como Vladimir de la Cruz establecen que es muy probable que en Costa Rica hasta 1949 nunca hubo un proceso que fuera 100% libre de fraude. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a ver que estas denuncias de fraude no eran infundadas, sino que ya tenían un proceso bastante extenso. Y para el 12 de marzo es donde nosotros vamos a ver que ante esta anulación del proceso electoral, lo que hubiese ocurrido era que el Congreso anulaba las elecciones y se elegía el segundo miembro o el segundo representante del cargo, como había sucedido en el caso de Alfredo González Flores. Sin embargo, para el 12 de marzo se da el alzamiento militar por parte de Figueres en apoyo a Otilio Ulate Blanco, que era el ganador legítimo del proceso electoral. Sin embargo, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de los bloques beligerantes de la guerra, vamos a encontrar dos grupos, pero estos grupos no eran 100% definidos. En la clase anterior estuvimos conversando un poquito sobre lo que eran aquellas reformas sin alianza, cómo las alianzas eran bastante débiles durante este periodo. Y de aquí es donde nosotros nos encontramos el bloque oficialista, más conocido también como los mariachis o los calderonistas, que era formado por el Ejército Nacional de Costa Rica, el Partido Republicano, liderado por Calderón Guardia y Teodoro Picado, en los miembros del Partido Comunista, que al final los miembros del Partido Comunista, a pesar de que no tenían tanta presencia política, fueron los que pusieron, por así decirlo, muchos de los muertos durante los enfrentamientos. Y a nivel internacional, o de una manera paralela, el bloque de los mariachis recibía apoyo del gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua. Entonces ahí tenemos diferentes estructuras, las cuales necesitaban algún tipo de comunicación para poder coordinar. Y un dato curioso, a los que apoyaban a Calderón y al bloque de la Victoria se les conocía como mariachis porque muchos de los que participaron en la guerra fueron convocados por los miembros del Partido Comunista, y esos trabajadores que tal vez eran ex trabajadores o trabajadores de las bananeras o de la zona sur, que a la hora de luchar en la región de la zona de los Santos o en la región del Cerro de la Muerte, en estas condiciones tan frías, tenían que ir básicamente con un tipo de capa protegiéndose del frío. Y esto básicamente les ganó el apodo de los mariachis. Por el otro lado tenemos a los figueristas. Los figueristas estaban encabezados por José Figueres Ferrer, con el Ejército de Liberación Nacional, y básicamente por el flanco occidental, perdón, vamos a tener a Francisco Orich, que posteriormente fue presidente de la República de Costa Rica. Y a nivel internacional tenemos la Legión del Caribe, que era una agrupación con la que coordinó Figueres Ferrer, ahorita la conversamos, y el gobierno de la República de Guatemala, que también tenía como intereses involucrados con la Legión del Caribe. Aquí también vemos a Otilio Ulate. Sin embargo, Otilio Ulate no apoyó militarmente a Figueres, y por otra parte, el mismo Otilio Ulate tenía cierta desconfianza a tanto del lado de los oficialistas
como del lado de los figueristas, de las posibilidades que iba a tener su gobierno ante una posible intervención por parte de Figueres, el bloque ganador de la guerra posteriormente. Seguidamente, quiero comentarles un poquito sobre lo que era la Legión del Caribe. Que la Legión del Caribe, básicamente fue una organización de carácter, bueno, latinoamericano, en la cual muchos miembros que habían sido exiliados de gobiernos autoritarios en la región latinoamericana, agrupados en México, se organizaron con el fin de, básicamente, luchar contra las dictaduras y gobiernos autoritarios de América Latina. Y propiamente estos son los que le ayudan a Figueres a formar el Ejército de Liberación Nacional. Y de ahí que muchos de los representantes, como los que vemos en la imagen, Rosendo Argüello, Eduardo Coronado, que estos llegaran a Costa Rica a darle apoyo en los cargos de estrategia militar o como generales del Ejército de Liberación Nacional. Le dieron ese apoyo logístico, los cuales a la hora de ganar, la intención era que con una victoria de Figueres se diera un movimiento a partir de Costa Rica hacia las demás regiones de América Latina. Sin embargo, con la abolición del ejército y otras situaciones en las cuales la política de Costa Rica comenzó a moverse, no se va a dar ese apoyo a la Legión del Caribe como se estaba esperando. Ahora sí, en esta parte vamos a hablar un poquito sobre los diferentes eventos o situaciones que se dieron durante la Guerra Civil de 1948. Para eso tenemos que tener clara la localización de todos estos fenómenos que se van a estar dando. Y nosotros vamos a comenzar con lo que es la parte logística, o por así decirlo, de abastecimiento de los diferentes grupos de la guerra. Y ahí es donde empezamos nosotros el día 12 de marzo de 1948 con el Plan Maíz, que básicamente consistía en tomar control del aeropuerto de San Isidro del General, Pérez Celedón, y con este aeropuerto tomarlo como un punto de referencia o como base para poder trasladarse hacia otras regiones. Este mismo 12 de marzo, ante las sospechas de que Figueres se iba a levantar en armas, nosotros vamos a ver que se desplaza un contingente militar de San José a la finca La Lucha con la intención de encontrar y apresar a Figueres Ferrer. Básicamente lo que se sospecha es que se le estaba tratando de dar el mismo fin o la misma situación a la que se enfrentó el doctor Carlos Luis Valverde Vega, quien había sido acribillado días antes. Entonces, a la hora de llegar este destacamento militar a la finca de La Lucha, fue recibido a bala por parte de los figueristas, y básicamente esto va a ser como la declaratoria de guerra directa que se va a dar entre los diferentes bloques. Van a ser, por así decirlo, los primeros muertos del conflicto. Entonces, el Plan Maíz consistía en tomar el control del aeropuerto de San Isidro del General. ¿Con qué intención? De que se convirtiera en la base o en el punto de referencia para poder traer armas desde Guatemala a través del secuestro de un par de 3 aviones de la línea o de los transportes aéreos centroamericanos. También aquí nosotros vamos a ver el caso de la aerolínea TACA, que ahí es donde nosotros vamos a ver que comienzan a partir del 13 de marzo a llegar las primeras armas y los primeros equipos al territorio costarricense provenientes de Guatemala. Entonces ahí nosotros vamos a ver que esto comienza a ser una operación a escala bastante regional. O sea, tenemos varios países, varios grupos integrando este movimiento del conflicto aquí en Costa Rica. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que es el proceso del camino hacia el Valle Central. Entonces nosotros vamos a ver que mucho del movimiento comienza desde las provincias de la periferia en Costa Rica hacia el centro del país. Y ahí es donde nosotros vamos a ver varios enfrentamientos. Uno de estos enfrentamientos va a ser el 23 de marzo, lo que se conoce como la Batalla del Apagón, la cual va a ser en Chomes de Punta Arenas, la cual toma control sobre diferentes accesos portuarios en Punta Arenas, los cuales posteriormente comienzan a tomar el ingreso de diferentes grupos hacia la región de Punta Arenas, de Palmares, hacia la región del Valle Central, con base en San Ramón, en Palmares, Naranjo y lo que conocemos actualmente como Occidente.
Posteriormente, el 2 de abril se da la batalla del Empalme, es donde comienza a darse el movimiento por parte de los figueristas desde Pérez Celedón hacia la zona de Los Santos y acercarse hasta el Valle de Central. Tenemos que recordar, José Figueres Ferrer en la zona de Los Santos, tenía una propiedad que se conoce como la Lucha Sin Fin. Esta básicamente era una de las zonas controladas por él, ya que cuando en esta época apenas estaba la trocha en la que se estaba construyendo la autopista interamericana, Figueres tenía bastante presencia ahí. O sea, a nivel de la producción de cabuya, a la producción cafetalera que había ahí, obviamente con intereses cercanos. Entonces ya había un control por parte de Figueres con los vecinos, con las personas que lo conocían como empresario, y básicamente lo dejaron utilizar sus fincas o sus trochas para poder mover diferentes grupos de personas, principalmente durante la noche y a escondidas, ¿verdad? Por eso es que desde el 15 de marzo ya había control por parte de Figueres en este territorio. Luego, el 11 de abril, vamos a ver cómo en vez de seguir directo el grupo de Fuerzas Armadas de Figueres hacia el centro del país, toman un giro y se van hacia Limón. La intención de tomar control de Limón va a ser de carácter estratégico. ¿Por qué? Porque básicamente tomar el control de Limón les permitía al Ejército de Liberación Nacional cortar el abasto de suministros al ejército costarricense, al ejército nacional, y además tener control sobre la puerta de entrada de lo que podría haber sido, hipotéticamente, aunque nunca se dio, una invasión por parte de la Legión del Caribe, proveniente con mercenarios desde Guatemala o desde República Dominicana, o también una invasión de Estados Unidos desde el Canal de Panamá. Hay que tener en consideración que Estados Unidos le daba cierto apoyo a el movimiento de los rebeldes aquí, figueristas aquí en Costa Rica. No de manera oficial, sin embargo, existía cierto interés. Seguidamente, el 12 de abril, vamos a tener lo que se conoce como la Marcha Fantasma, que va a ser aquellas tropas que se encontraban en el Empalme, en la región o en la zona de Los Santos, comienzan a trasladarse en las noches, durante senderos, de manera muy cuidadosa hacia Cartago. Y de esta manera es donde se toma la ciudad de Cartago, la cual estaba bajo el control de los comunistas, que eran básicamente los que estaban, la principal fuerza militar que estaba en esa parte del país. Otro dato curioso que podemos encontrar por acá es que el ejército costarricense no era que tenía pésimas armas, no era que no tenía capacidad, sino que la misma desconfianza de el ministro de Seguridad, que para la época era el hermano de Teodoro Picado, no les quería dar el equipamiento más actualizado, más moderno a los comunistas, ya que también dentro del mismo gobierno no existía una confianza directa ante la lealtad que tenían los comunistas con los calderonistas. De ahí que las negociaciones que se van a dar de manera posterior van a estar relacionadas a esa alianza entre Figueres con comunistas. Ya, para ir dando conclusión al periodo de guerra, el 13 de abril vamos a tener la batalla del Tejar. Va a ser una de las batallas más sangrientas, al igual que la batalla de Limón, que de hecho, por ejemplo, la batalla de Limón y las batallas del Tejar se dicen que fueron básicamente batallas hasta la rendición, hasta la última bala, con la intención o dando a entender de que básicamente el proceso de guerra fue bastante extenso, o sea, hubo una gran resistencia en estos espacios. Entonces, se da la batalla del Tejar por unos, principalmente acorralando a algunos soldados que venían descuidados, que no tenían conocimiento, que los figueristas ya estaban ahí en Cartago. El 17 de abril se da la invasión por parte de tropas de Somoza en apoyo al gobierno de Calderón a Costa Rica. Esta invasión llega a Ciudad Quesada, sin embargo dura un periodo de no más de 2 días. Posteriormente el gobierno de Estados Unidos básicamente manda un comunicado diciéndole a las tropas de Somoza que desocuparan Costa Rica, ya que no iban a apoyar ningún movimiento militar de ese tipo por acá. Posteriormente veremos cómo los combatientes que apoyaron a Calderón y a Somoza, posteriormente trataron de hacer otra invasión, otra incursión en nuestro país, que eso lo veremos más adelante. El 17 de abril, ya cerrando el conflicto, vamos a hablar del Pacto de Chomogo, que es donde José Figueres Ferrer, Manuel Mora, y con la intermediación del sacerdote Benjamín Núñez, básicamente firman lo que se conoce como el Acuerdo de Ochomogo o el Pacto de Ochomogo, que es básicamente el que pone la paz dentro del conflicto. Este acuerdo técnicamente es el que establece
Figueres para ponerle un cese a las armas. ¿Por qué? Como mencioné anteriormente, los comunistas eran los que estaban armados, eran los que se estaban enfrentando directamente a los figueristas. Y entonces esa era la fuerza o el bando con el cual estaba Figueres dispuesto a negociar, no directamente con el gobierno central. Entonces ahí nosotros vamos a ver que tanto el gobierno central tomó esto como si fuera una traición, mientras que también el gobierno de Figueres posteriormente va a ver como que los compromisos que se tomaron en este pacto de Chimogo posteriormente no los va a cumplir del todo. Y el 29 de abril ya termina el conflicto, y aquí es donde se da el desfile de la victoria, en el cual las tropas del Ejército de Liberación Nacional entran a San José, básicamente celebrando aquel fenómeno o este proceso, el cual estamos discutiendo por acá, que es el conflicto, la guerra, ¿verdad? Entonces, aquí para el ocaso de la guerra nosotros tenemos que tomar varios elementos. Número uno, el 19 de abril, Calderón Guardia abandona el país. Igual el 20 de abril, Teodoro Picado decide dejar el país ante las amenazas de que los figueristas estaban ya tomando control de Cartago y representaban una amenaza directa a la vida de estos integrantes, ¿verdad? O de estos personajes. Los procesos de negociación o los procesos para pactar la paz, nosotros los vamos a ver en dos acuerdos. Número uno, el pacto de la Embajada de México, que México va a servir como mediador a nivel diplomático, a nivel internacional, para lo que es la firma de este acuerdo, con el cual básicamente se ponen ciertos términos y ciertas condiciones en las cuales se da el proceso de cese al fuego. Mientras que el pacto de Chomón, que va a ser esta negociación que conversamos posteriormente, Figueres, junto con Manuel Mori y demás, van a firmar ciertos acuerdos o ciertos compromisos con los cuales el bloque ganador, los figueristas, van a poner a disposición o van a darle ciertos beneficios a los comunistas. Dentro de algunos de los elementos que se comienzan a establecer por acá, aquí nosotros podemos observarlos en esta breve copia que tenemos acá. Por ejemplo, que el Ejército de Liberación Nacional va a respetar las garantías sociales. Entonces ahí nosotros vamos a ver que estas garantías sociales después terminan siendo incorporadas en la Constitución Política. Luego tenemos que se mantendrá el Código de Trabajo. Nosotros vamos a ver que se observa de que se va a darle a la clase trabajadora las libertades organizadas, a la Confederación de Trabajadores y demás grupos afines. Iba a dar las seguridades a los trabajadores por los cuales el Partido Comunista había trabajado desde los años 30. Nosotros vamos a ver que se habla sobre el programa de viviendas baratas, que después se convertiría en el IMAS. Se guardaría el absoluto y efectivo respeto a la democracia republicano. Entonces ahí nosotros vamos a ver que se habla sobre los procesos electorales y la participación política. Se pondría un impuesto sobre la renta. Se buscaría robustecer algunos programas y demás. Dentro de estos compromisos, ahí nosotros vamos a ver que Figueres llegó a cumplir unos, no todos. Algunos de estos los vamos a retomar en el próximo video sobre las consecuencias de la Guerra Civil de 1948. Pero bueno, no sé qué les pareció esta temática, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta, y si tienen alguna de estas pueden dejármela a través de un mensaje. Y si no hay nada más por el momento, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, que les vaya muy bien, muchachos y muchachas.